también que tuvimos en la mañana, mi micrófono ya también no funcionaba. Ah, Y sí. ahora parece que mi cámara también. Mi celular está medio Ya, raro, ya, medio loco. bueno. Es que nos han dado una directiva donde el profesor tiene que estar siempre con cámara. Bueno, eso yo siempre lo he hecho, ¿no? Y el alumno también tiene que mostrarse de vez en cuando en las cámaras. El invento norteamericano de la historia. Hay que saber que para más o menos el siglo XIX, fines del siglo XIX, ¿no? No nos olvidemos que las guerras coloniales, los colonialismos europeos han entrado en franca decadencia, ¿no? Este, entonces, Inglaterra, Francia, el gran imperio austrohúngaro, el otomano, el imperio mismo ruso, ¿no? Por las revoluciones y cambios internos, están en decadencia. Y lejos de todo esto está prosperando un país pues lejano, liberal, disciplinado, con valores de creatividad, ¿no? Si bien es cierto con matices de abuso, asesinato a razas indígenas o a otros que no sean de su misma, pero con posibilidades de desarrollo, Norteamérica. Entonces Norteamérica comienza a desarrollarse. Entonces, para fines del siglo XIX, Norteamérica ya está convirtiéndose en una potencia y esto se va a terminar de definir en la Primera y Segunda Guerra Mundial, ¿no? Sobre todo en la Segunda Guerra, cuando Norteamérica va a ayudar a las tropas de los aliados, ¿no? Para evitar que Alemania tome el canal de Suez, y en Túnez y en todas estas campañas más tarde contra Japón, más tarde en el desembarco de Normandía. Bueno, Norteamérica va a imponer, ¿no? Sus reglas de juego militar, pero también a la larga sus reglas de juego políticas y económicas y de mundo. Bueno, Norteamérica entonces en el siglo XIX, a fines, va a querer anexarse toda América, ¿no? O sea, va a ser que de América, del resto de América, va a ser su colonia o parte de su influencia, ¿no? Y en este afán, pues que va a tragarse México, va a tragarse parte de Alaska, va a avanzar hacia el norte, ¿no? Igual que los grandes imperios en expansión. Pero dos cosas le impiden, ¿no? En 1861 a 65, la guerra civil entre los capitalistas más avanzados norteños y los esclavistas del sur, ¿no? Una guerra que cuesta muchas vidas y le frena a Norteamérica. Y luego en 1910 la Revolución Mexicana, que le va a frenar a Norteamérica. Bueno, entonces Norteamérica va a encontrar opciones para dominar ¿no? el continente, y lo va a hacer por la cultura, ¿no? Entonces, por la cultura lo va a hacer y va a emplear para esto una estrategia, ¿no? En ese entonces, Cusco, el sur del Perú, Bolivia, toda esta parte de los centros de los Andes de América del Sur, es una zona sumamente intensa en actividad política, ¿no? Aquí se están formando movimientos nuevos, movimientos campesinos, se están levantando contra el orden. No nos olvidemos que la independencia dejó una huella terrible contra los campesinos, contra los hombres de los llamados indígenas. Habían habido rebeliones, y estas rebeliones habían matado criollos de un lado y indígenas así llamados del otro, y había un país partido. La guerra con Chile había visto una fractura social, porque estábamos divididos, nos agarró divididos el imperio británico con su aliado Chile, ¿no? Entonces perdimos una buena parte estratégica, Bolivia perdió el mar, en fin. Entonces aquí ya había movimientos contra el orden, contra la oligarquía vieja, y es cuando Norteamérica aprovecha esas disputas, ¿no? Esas viejas disputas, y entonces Norteamérica va a aprovecharse de esto, y viendo que Cusco era una zona muy próspera, ¿no? Ya que pues antes
para llegar a Lima de Europa había que dar toda la vuelta del Cabo de Hornos y no había el canal de Panamá. A Cusco llegaba fácilmente literatura, la Universidad de Cusco tenía mucho prestigio, en Cusco se generaban movimientos indigenistas fuertes, no nos olvidemos que acá hay un núcleo muy fuerte indigenista y también en Orcopata, en Bolivia. Entonces, se produce una crisis en la Universidad del Cusco, ¿no? Aquí, en la Plaza de Armas, aquí al frente, al costado de la compañía, la Universidad del Cusco. Y entonces es el momento en que Norteamérica aprovecha para enviar a alguien, ¿no? Que, bueno, mejorara la universidad, pero con eso también entraba la política y todo su imperio, ¿no? No nos olvidemos que la universidad era pues un feudo, ¿no? Terrible, ¿no? Y además Norteamérica quería enganchar con el Perú. Ya en ese entonces en el Perú estaba actuando pues gente formada en Norteamérica, líderes norteamericanos que estaban impulsando el modelo norteamericano, ¿no? Como el mismo Leguía, ¿no? Los hermanos Ventura y Francisco García Calderón, ¿no? Entonces envía a este hombre que se llama Alberto Yesque, a mejorar la universidad, a solucionar la universidad, ¿no? Pero de paso va a imponer sus ideas pro-norteamericanas, ¿no? Al mismo tiempo que se va a rodear de indigenistas como Valcárcel y va a traer a Hiram Bingham, ¿no es cierto?, para que descubra Machu Picchu y le dé un impulso a lo inca, ¿no? Y además cree toda una especie de empresa cultural, ¿no? Entonces estos hombres grandes, ¿no es cierto?, estos culturólogos, ¿no? Entonces hacen carne de la causa del indígena, o sea, hablan por el indígena, se irrogan que son los representantes de lo indígena y comienzan a hacer toda una especie de movimiento social, político, ¿no? Se engancha con ellos José Carlos Mariate y Alcázar, que trabajan en la revista Mauta, que están proponiendo una revolución no violenta, sino una revolución cultural. Aya de la Torre con Mariátegui forman el APRA, la Alianza Popular Revolucionaria, que es distinto al Partido Aprista, un movimiento antiimperialista que trata de impulsar un nuevo tipo de propuesta para lo que llaman Indoamérica, ¿no? Y todo desde Cusco, ¿no? Y en Cusco se genera toda una especie de movimiento, vienen aquí grandes intelectuales, ¿no? Porque era la época del nacionalismo, no nos olvidemos, ¿no? Los nacionalismos habían ocasionado las guerras en Europa, los nacionalismos están creándose en Norteamérica. Norteamérica tiene un nacionalismo que se llama el destino manifiesto, ¿no? Entonces, este destino manifiesto de Norteamérica, ¿no?, dice que los norteamericanos han venido al mundo para organizar todo y acá hay nacionalismos, nacionalismos y nacionalismos, ¿no?, en todo sitio. Entonces es la época de los nacionalismos y estos nacionalismos pues te van a crear todo este sentimiento de Indoamérica, la patria grande, la patria cósmica que dice Vasconcelos, ¿no? Crea el indigenismo, crea una especie de americanismo, en fin, entonces una serie de propuestas, ¿no? Y también está el comunismo que quiere intervenir, quiere imponer su modelo en América, ¿no? Y Mariátegui va a rechazar, ¿no? Entonces Norteamérica, a través de estos dos personajes prominentes, norteamericano Alberto Yesque, de origen prusiano, ¿no?, y Hiram Bingham, van a darle un invento a la cultura andina, ¿no? Van a inventar al indio pobrecito que necesita de nosotros, que necesita de la civilización, que necesita de la cultura, que necesita de la tecnología, que necesita de, ¿no? Por eso que la universidad se va a potenciar, pero no son los incas, ¿no? Los incas somos nosotros, los incas son otra cosa. Se va a hacer estudios arqueológicos, antropológicos, ¿no? Se va a decir que el indio necesita reivindicación y con eso pues se agarra su bandera, que el problema es de la raza, que el problema es de que hay que crearles educación, ¿no? Cuando en realidad el problema es de que no funciona una democracia, no funciona una sociedad de oportunidades, hay oligarquías, hay grupos de poder, el mismo Norteamérica es un grupo de poder. Entonces, Bingham va a inventar de que Machu Picchu es el inicio y el fin de los incas, la ciudad perdida, que los incas son una civilización perdida, que no tiene nada que ver con el indígena y el indígena no tiene nada que ver con el inca y por lo tanto hay que, hay que patrocinarlo, ¿no? Hay que ser sus hermanos mayores, son los hermanos menores y es todo un invento, ¿no? Y al mismo tiempo, pues con esto, los norteamericanos también crean
un discurso antihispano, ¿no? Contra la conquista. No nos olvidemos que ya desde mucho antes que venga que ya William Prescott está lanzando la idea de que los españoles son una lacra, de que Francisco Pizarro era un porquero viejo, envejecido, solamente buscando fortuna y todo ello, ¿no? Entonces es esa el talante con el que viene Norteamérica, reinventa la historia y ese que es, hasta su muerte en 1968 va a estar asesorando el Ministerio de Educación, cuidando de que en los libros se dé una magnificencia a lo inca, se diga que el indio es necesitado de la tecnología norteamericana, que nosotros somos sus protectores y de que los españoles son una lacra, ¿no? Entonces ese es otro de los inventos, ¿no? de los norteamericanos que influencia mucho con en la concepción de una historia antihispanista, paternalista de lo indio, entre comillas, y exaltadora de lo inca, ¿no? Entonces ese es otro de los inventos que se crea en la historia del Perú para la antropología del mundo andino.